Estábamos hablando con respecto al tema de funciones exponenciales. ¿Qué estructura tiene una función exponencial? La siguiente. Ahora la incógnita está en el exponente. La base va a ser siempre conocida, es decir, vos vas a poder visualizar cuánto vale la base desde un inicio. Ahora, si la base está comprendida entre 0 y 1, es decir, es mayor a 0 y menor a 1, tiene este comportamiento el gráfico. Si la base es mayor a 1, el gráfico es el siguiente. O mejor dicho, tiene este comportamiento, ¿sí? Recordemos que en las funciones exponenciales existe asíntota horizontal, pero no existe asíntota vertical, ¿sí? Bien, recuerden que la base siempre tiene que ser positiva. Vamos a resolver algunos ejercicios. Vamos a la pregunta número 19. Vamos a resolver el ejercicio A. Nos dan la siguiente función. Y es igual a la X. Vamos a empezar con este ejercicio básico para entender. Y es igual a la X. Observemos que esta es una función exponencial porque X aparece en el exponente y la base es conocida. Algunos dirán, pero la base es E, pero nosotros sabemos que E vale aproximadamente 2,71 y puntos suspensivos. Es un número irracional. Pero vos sí conoces cuánto vale la base. O sea, vos no sabes cuánto vale con exactitud, pero sí sabes aproximadamente cuánto vale. Es 2,71 aproximadamente. Entonces, vos ya sabes que es mayor a 1. O sea, siempre vas a saber cuánto vale la base. Por eso se les llama funciones exponenciales. En el ejercicio 19 nos piden, bueno, representar la función igual a la x cuando es mayor a 1, está comprendido entre 0 y 1, etcétera. Nos piden graficar las funciones exponenciales, indicar en cada caso dominio, imagen, y también nos piden hallar el conjunto de ceros, es decir, las raíces, conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Vamos a calcular primero la asíntota horizontal. ¿Cuál es la asíntota horizontal de las funciones exponenciales? Siempre va a ser el número que esté sumando o restando fuera de la potencia, es decir, de toda esta expresión. Si vos cubrís toda esta parte, observás que no existe ningún número ni sumando ni restando. Entonces, ¿cuál va a ser la asíntota horizontal? Va a ser 0. I igual a 0. Recuerden que asíntota horizontal siempre es I igual a un valor numérico. Por la asíntota vertical, ni te preocupes porque no existe. Listo. Ahora, voy a buscar la intersección con el eje Y. Intersección con el eje Y. Únicamente para tener un mejor gráfico, ¿sí? Vuelvo a repetir. Intersección con el eje Y. Y para encontrar la intersección con el eje Y, a X le damos el valor de 0. Siempre. Recuerde que en el eje Y, X siempre vale 0. E a la 0 es 1. Ojo, no lo confundan, ¿sí? Esta es la asíntota horizontal y esta es la intersección con el eje Y. Son cosas distintas. Vamos a graficar. El eje Y lo vamos a graficar con total normalidad. El eje X nosotros lo vamos a graficar en línea punteada porque observen que como acá nos dice Y igual a 0, esto significa que es el eje X. Entonces al eje X lo vamos a graficar con líneas punteadas porque se está comportando como asíntota. Si ustedes no lo quieren hacer con líneas punteadas, no hay ningún problema. Yo lo hago con línea punteada únicamente para poder
visualizar que se está comportando como asíntota. Ahora, ¿cuál es el comportamiento de esta función exponencial? ¿Creciente o decreciente? ¿Quién nos da esa información? El valor de la base. La base es mayor a 1 porque la base vale 2,71, entonces vos estás acá. Entonces es mayor a 1, tiene este comportamiento. Listo. Lo corto en un punto. ¿Cuál es ese punto? El 1. Ahora sí puedes responder todo lo que nos pide el ejercicio. Dominio. El dominio de una función exponencial son todos los reales. ¿Sí? Siempre el dominio de las funciones exponenciales son todos los reales. La imagen de esta función, veamos. La imagen va a ser desde la asíntota horizontal hacia más infinito porque el gráfico está, digamos, por encima del eje X, ¿sí? La imagen es desde cero abierto hasta más infinito. Observen para este tipo de funciones, la imagen va a ser siempre abierto porque siempre va a comenzar, o mejor dicho, cuando el gráfico está por encima del eje X, siempre va a comenzar con la asíntota horizontal. Y las asíntotas siempre son abiertas, porque no lo puedes tocar, por esa razón. No puede ser cerrado. Calculemos el conjunto de ceros. El conjunto de ceros para este ejercicio es el conjunto vacío, porque el gráfico nunca lo corta el eje X, porque el eje X se comporta como asíntota, no lo puede tocar. Conjunto de positividad. Observemos que si nosotros hacemos nuestro recorrido, no hay cuándo detenerse porque no existen raíces. El gráfico siempre está por encima del eje X, entonces le corresponde al conjunto de positividad. Es decir, el conjunto de positividad son todos los reales. Ojo, hago el recorrido por completo, no me detengo porque no existe raíces. Yo he escrito este cero únicamente como referencia porque sé que acá está el cero para encontrar la imagen. Pero el conjunto de positividad son todos los reales. El conjunto de negatividad es el conjunto vacío porque ningún valor de x lo hace cero, perdón, ningún valor de x lo convierte en negativo a la función porque la función siempre está por encima del eje x, en ningún momento está por debajo del eje x. Y tenemos resuelto nuestro ejercicio. Bien, ahora vamos a resolver otro ejercicio. Vamos a resolver el ejercicio B. Recuerden que si tienen alguna consulta, pueden activar su micrófono o escribir por el chat, ¿sí? Vamos a resolver el 19B. Nos dan una función que es la siguiente. Y es igual e elevado a la x menos 1. Primero calculás la asíntota horizontal. La asíntota horizontal va a ser el valor que esté sumando o restando. Algunos se equivocan y escriben que la asíntota horizontal es el menos 1. No, no puede ser menos 1 porque el menos 1 está restando a x, es decir, al exponente. Vos tenés que fijarte en el número que estés sumando o restando fuera de la potencia. O sea, la potencia es todo esto que está acá. O sea, fuera de todo eso, ¿cuál es el número que está sumando o restando? Ningún número. Entonces se sobreentiende que es el cero. La asíntota horizontal es igual a cero.
Uno se puede dar cuenta rápidamente. Cubro esto y bueno, es y igual a cero. Ahora voy a encontrar la intersección con el eje Y para saber en qué punto lo corta el gráfico a dicho eje. Si bien es cierto, ese valor no participa para encontrar el conjunto de cero, conjunto de positividad y conjunto de negatividad, pero bueno, lo encontramos igual, ¿sí? Como para tener un gráfico más prolijo. Entonces, para encontrar la intersección con el eje Y, a X siempre le vamos a dar el valor de cero, elevado a la menos uno. Recuerde que si yo tengo un número elevado a un exponente negativo, ¿sí? El exponente, para que se convierta en positivo, vos tenés que invertir la base. Vuelvo a repetir, como el exponente es negativo, tenés que invertir la base. Una vez que invertir la base, bueno, ya tenés resuelto el ejercicio. Igual ustedes pueden ingresar todo esto a la calculadora. Y vamos a ingresar cuánto vale 1/e aproximadamente. Aproximadamente esto vale 0,36. 0,3678 y 3 puntos suspensivos. Listo. Aproximadamente 0,36. Con eso nos alcanza. Ahora vamos a graficar dicha función. Nuevamente observemos que la asíntota horizontal es igual a 0, es decir, coincide con el eje X. Ojo que esto no siempre va a ser así. En estos casos está coincidiendo, ¿sí? Graficamos el eje Y. Y el eje X con línea punteada porque se está comportando como asíntota. La base es E. Como la base es E, es decir, aproximadamente 2,71, vos sabés que eso es mayor a 1, entonces sabés que el comportamiento del gráfico es el siguiente, por la parte teórica que les he mencionado, ¿sí? Entonces, el gráfico es el siguiente. Bueno, no me salió muy bonito el gráfico, pero bueno, tiene ese estilo. Y lo corta en un punto. ¿Cuál es ese punto? Lo está cortando en 0,36, 3 puntos suspensivos. En este punto lo está cortando. Bien, este es el gráfico de la función. Entonces, como lo corta en 0,36, bien. Ojo, pero esta es la intersección con el eje Y, ¿sí? Ahora vamos a encontrar el dominio, la imagen y todo lo demás. El dominio de la función, ¿cuál es? Todos los reales. Con respecto al dominio, no tenés que fijarte en el gráfico, porque el dominio siempre son todos los reales. Algo que tiene que quedarles claro es lo siguiente, el dominio de las funciones exponenciales siempre son todos los reales, por definición. La imagen, bueno, ahora si te fijas en el gráfico, la imagen es desde el 0, que está acá, o sea, siempre te vas a ubicar en la asíntota horizontal, y como el gráfico está por encima, siempre va a ser de 0 a más infinito, es decir, todos los valores que toma con respecto al eje Y, y siempre es abierto, porque estás tomando como referencia una asíntota. Conjunto de ceros en este caso es el conjunto vacío, igual. Y el conjunto de positividad nuevamente son todos los reales, es decir, todos los valores del eje X, porque siempre el gráfico está por encima. Conjunto de negatividad es el conjunto vacío, porque el gráfico nunca está por debajo del eje X. Y tenemos resuelto nuestro ejercicio. Voy a
resolver otro tipo de ejercicios que no estén en la guía para que, bueno, eso quede para ustedes, para que refuercen lo que vamos en clase. Así que vamos a desarrollar otro ejercicio donde la asíntota horizontal no coincide con el eje X, para que ustedes noten la diferencia. Veamos. Ejercicio. Vamos a suponer que tenemos la siguiente función. Y es igual a la X, todo esto más 2. Bien. Primero vamos a calcular la asíntota horizontal porque nosotros ya sabemos que esto es una función exponencial. Asíntota horizontal. Vamos a ver. La asíntota horizontal es siempre el valor que esté sumando o restando la potencia. Si vos cubrís la potencia, ¿qué ocurre? Observa que nos queda el valor de 2. Esa es la asíntota horizontal. La intersección con el eje Y, ¿cómo la encontrás? Igualando a 0 la función. Perdón, igualando a 0 la variable X. ¿Sí? Perdón, me había confundido. Entonces esto es igual a la 0 más 2. Y recuerden que elevado a 0 siempre vale 1. Sumas estos dos, te queda 3. Cualquier número elevado a la 0 siempre da 1. ¿Sí? Propiedad matemática. Bien, ahora, entonces, observa que la asíntota horizontal es I igual a 2. No coincide con el eje X. No coincide. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente, que ambos ejes, digamos, no se comportan como asíntota. Bueno, el eje Y nunca se va a comportar como asíntota porque en las exponenciales no existe asíntotas verticales. Bueno, entonces vamos a graficar digamos, esta función. Construimos al eje Y con total normalidad. Y construimos también el eje X con total normalidad. Bien. Ahora vamos a ubicar la asíntota horizontal. ¿Cuál es la asíntota horizontal? Bueno, es 2, ¿sí? I igual a 2. Entonces, I igual a 2 aproximadamente está por acá. Aproximadamente. Entonces ubicas el valor de 2 acá. ¿Qué comportamiento va a tener la función? Veamos la base. La base es 2,71, es decir, es mayor a 1, entonces tiene un comportamiento creciente, ¿sí? Por lo gráfico que les había hecho al comienzo de este tema. Entonces, el gráfico es el siguiente. ¿Y en qué punto lo corta? En 3. Y tenemos el gráfico de nuestra función. Vamos a calcular el dominio, la imagen, lo que siempre se les pide. Todos los reales. La imagen, en este caso, es desde 2 a más infinito, porque siempre partís de la asíntota horizontal. ¿Cuál es el conjunto de ceros? El conjunto de ceros es el conjunto vacío, porque esta función no tiene raíces. Fíjate que no se acerca al número 2, mucho menos se va a acercar al eje X. Eh, Conjunto de positividad son todos los reales porque el gráfico siempre está por encima del eje X, y conjunto de negatividad es el conjunto vacío porque el gráfico nunca está por debajo del eje X. Y tenemos resuelto nuestro ejercicio.
Ahora veamos qué ocurre cuando nosotros tenemos una asíntota horizontal pero negativa, porque algunos desean generalizar, ¿sí? O el error garrafal que cometen algunos es lo siguiente. Bueno, como he observado que Isaías siempre escribe que el dominio son todos los reales y el conjunto de cero siempre da el conjunto vacío en todos los ejercicios, entonces eso siempre va a ocurrir. Bueno, con respecto al dominio, te doy la razón. El dominio siempre son todos los reales en las funciones exponenciales, listo. ¿Y eso por qué? Por definición. Es lo que nos dice la matemática. Cerrado el caso. Pero vamos acá. El conjunto de ceros no siempre va a ser el conjunto vacío. En este caso, la asíntota horizontal es positiva, pero ¿qué pasa si la asíntota horizontal es negativa? Veamos. Ahora, ¿qué ocurre en ese caso? ¿Qué ocurre si tenemos la siguiente función? Y es igual e a la x restado 3 unidades. Vamos a calcular primero la asíntota horizontal. En este caso, la asíntota horizontal es i igual a menos 3 porque no consideras la potencia. Listo, menos 3. Intersección con el eje y. A x le damos el valor de 0. E a la 0 siempre vale 1. 1 menos 3, esto vale menos 2. Entonces, vamos a graficar esta función. Veamos. Eje y, eje x. Bien, ahora vamos a graficar la asíntota horizontal y es menos 3. Bien, veamos. La base es mayor a 1 porque es 2,71. Entonces, sabemos nosotros cuál es el comportamiento de esa función, ¿sí? Pero veamos, ahora, la intersección con el eje y es menos 2. Perfecto. Menos 2 aproximadamente está por acá. Ponele, ¿sí? Entonces, el gráfico va a ser el siguiente. Ojo que lo va a cortar en un punto al eje X. Observemos que cuando la asíntota horizontal es negativa, sí va a existir una raíz. Por lo que acabamos de ver. Ahora, ¿cómo encontrás este valor? Eso, ¿a qué se refiere? A la intersección con el eje X. Por ese, por ese motivo, anteriormente no he calculado intersección con el eje X porque las asíntotas anteriores eran o el cero o eran positivos. Por esa razón encontraba la intersección con el eje X. Pero en este caso, la historia es distinta. La intersección con el eje X lo vamos a tener que encontrar. ¿Y cómo lo encontrás? Ahí le damos el valor de cero. Observen el cambio que existe para encontrar la intersección con el eje Y y para encontrar la intersección con el eje X. E a la X menos 3. Ahora, el menos 3 lo pasas al primer miembro. Listo. Acá me detengo por lo siguiente. Probablemente este procedimiento que continúa no me van a comprender porque aún no les he mencionado qué es una función logarítmica.
Entonces, para poder concluir este ejercicio, lo que yo voy a hacer es explicarles algo teórico, pero muy breve y lo necesario y suficiente para esta materia. ¿Sí? Recuerde que hay mucho contenido teórico detrás de todo esto, pero para poder resolver esta parte, les voy a explicar algo teórico, ¿sí? Así que lo que voy a hacer ahora es lo siguiente, voy a salir un cachito del ejercicio y voy a explicar algo breve y luego regresamos al ejercicio, ¿sí? Para que se entienda qué es lo que voy a hacer acá. O más o menos tengan una noción de qué es lo que vamos a hacer. Así que vamos a hacer un pequeño paréntesis. El ejercicio no ha concluido. Falta aún desarrollar el ejercicio, pero quiero hacer una pequeña explicación. Nosotros tenemos, por un lado, las funciones exponenciales. Y por otro lado, vamos a tener funciones logarítmicas. Nosotros únicamente hemos hablado de las funciones exponenciales y en breve vamos a estudiar las funciones logarítmicas. Pero, ¿por qué es necesario mencionarlos los dos al mismo instante? Por lo siguiente, para poder resolver ejercicios que estamos resolviendo ahora, ¿sí? El último. Las funciones exponenciales son la inversa de la función logarítmica. Y la función logarítmica es la inversa de las funciones exponenciales. Como que están relacionadas. O sea, vos lo podés pensar de esta manera. En este conjunto A, en este conjunto B, podríamos pensarlo de esta manera. Nosotros tenemos una función f y esta función es exponencial. ¿Sí? O sea, tiene esa estructura a la x. Perfecto. No me interesan los elementos, ¿sí? Puede ser cualquiera. Consideren el que ustedes deseen. Bien, ahora, cuando mi conjunto de partida es el conjunto A y el conjunto de llegada es el conjunto B, y nosotros estamos llamando a esta función la función exponencial, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre cuando cambia? Ahora, yo decido que el conjunto B sea mi conjunto de partida y el conjunto A sea mi conjunto de llegada. Ahora te preguntarás, ¿eso es posible? Sí, eso es posible. El hecho de que esté acá A y B no significa que este siempre sea el primero. El que manda es esto que está acá. ¿Sí? Esto me indica que este es el de partida y este es el de llegada. Ahora, si yo lo quiero visualizar de distinta manera, entonces ya tenemos la inversa de la función y cuando queremos representar la inversa en la función, arriba lo escribís un menos 1. Se escribe de esta manera, pero no se lee f a la menos 1, aunque todos lo hacen y yo también lo hago algunas veces, pero no se lee así, pero bueno, es quizás para entenderlo mejor. Pero cuando yo quiero hacer referencia a la inversa en la función, siempre se escribe un menos 1 arriba. ¿Y qué es la inversa? Es cambiar el orden de los conjuntos de partida y de llegada. Eso es la inversa. ¿Sí? Entonces, estoy suponiendo que esta es una función exponencial, entonces la inversa va a ser la función logarítmica. Siempre ocurre eso. Yo tengo una exponencial y si calculo su inversa, obtengo una logarítmica. Y si yo tengo una logarítmica y calculo su inversa, voy a tener una exponencial. Y eso va a ocurrir siempre, porque estos dos conjuntos están relacionados de esa manera. ¿Sí? Eso ténganlo claro ustedes. Entonces, bueno, este conjunto es, perdón, esta es la inversa de f, es decir, es logaritmo de x en base a. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Si la logarítmica es la inversa del exponencial o viceversa, pero vamos a tomar este ejemplo. La logarítmica es la inversa del exponencial. Entonces, ¿qué significa? Que el dominio de la exponencial va a ser la imagen de la logarítmica. Observen, este conjunto que está acá, voy a sombrear esta parte, ¿sí? Para que se entienda. Nos indica que todo este es el dominio de f, ¿sí? Ahora, observa con respecto a la inversa. Este es el de partida y este es el de llegada. Nos dice que llega acá, ¿sí? Entonces, observa que coinciden. Es el mismo destino. O sea, están llegando al mismo conjunto A. Por esa razón,
el dominio de esta función que está acá, el dominio de esta función exponencial, es la imagen de la función logarítmica. Ahora, observa hacia dónde llega f. F llega a b, ¿sí? Es decir, es la imagen de la función exponencial. Pero ¿qué ocurre con la logarítmica? Es su dominio, porque es el punto donde está partiendo. Entonces, la imagen de la función, digamos, de la función exponencial es el dominio de esta función. Entonces yo lo podría escribir como -1 arriba. Listo. Eso es lo que tienen que tener claro ustedes. No sé si el gráfico es el más adecuado, pero es la manera en que yo lo entiendo y lo quiero, digamos, se lo quiero comunicar a ustedes. Pero lo que sí debe resaltar es que una es la inversa de la otra. A modo de conclusión, el dominio de una función exponencial es igual a la imagen de la función logarítmica, es decir, de la inversa de esta función, ¿sí? Y la imagen de la exponencial llega a ser el dominio de la logarítmica. Bueno, acá lo he escrito f a la -1 porque estamos hablando de la inversa de estas funciones, ¿sí? Bien, es por esa razón que en algunos ejercicios, cuando yo les doy una función exponencial, eh, el dominio no tiene problema, pero algunos chicos o chicas tienen problema para encontrar la imagen de una función exponencial. Por más que les enseñe el gráfico, pero por ahí con los nervios, etcétera, como que se olvida. Entonces, les cuesta encontrar la imagen de la función exponencial. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Encuentran la inversa de esa función y calculan su dominio, porque el dominio coincide con la imagen. ¿Sí? Como que va de esa forma. El dominio, el dominio de exponencial es, es la imagen de la logarítmica y la imagen de la exponencial es el dominio de la logarítmica. Ahora sí, volvemos al ejercicio. Espero se haya comprendido esta parte. Y volvemos al ejercicio. Bien, ahora lo que yo deseo es despejar la variable x. Entonces vos tenés acá una función exponencial. Esta es una e, es la base. Entonces, cuando quieres pasar una base al otro miembro, siempre pasa con su inversa. La e es una función exponencial. Entonces, al pasarlo al primer miembro se convierte en una función logarítmica, porque es su inversa. Entonces, esto es logaritmo natural de 3 es igual a x. La e pasa como logaritmo natural. Después cuando veamos función logarítmica lo van a entender mejor, ¿sí? Pero la e pasa como logaritmo natural, ¿por qué? Porque el logaritmo natural es la inversa del exponencial. Y este 3 que está acá se convierte acá en el argumento. Entonces, ¿cuánto vale x? Logaritmo natural de 3. Listo. Lo podés trabajar así o ingresar a la calculadora cuánto vale el logaritmo natural de 3, como ustedes deseen. Vamos a responder ahora el dominio, la imagen y todo lo demás. El dominio de una función exponencial va a ser todos los reales. La imagen de esta función exponencial es desde la asíntota horizontal hacia más infinito. El conjunto de ceros, ahora sí tenemos conjunto de ceros, es logaritmo natural de 3. Encerradas entre llaves, logaritmo natural de 3. Conjunto de positividad, veamos. Si haces el recorrido con respecto al conjunto de positividad, observamos que en este intervalo el gráfico está por encima del eje X. Entonces le corresponde al conjunto de positividad. Abrís paréntesis, logaritmo natural de 3, punto y coma, más infinito. El conjunto de negatividad es todo este recorrido que está acá. Esto es desde menos infinito hasta logaritmo natural de 3. Ahora, en el examen ustedes tengan cuidado porque de repente no les aparece el logaritmo natural de 3, les aparece su valor pero en decimal. Le ingresas a la calculadora y bueno, según la calculadora nos dice que esto vale 1,0986 puntos suspensivos.
Y depende cómo esté expresado en el examen, ¿sí? En las alternativas, etcétera. Y tenemos resuelto nuestro ejercicio. ¿Qué ocurre cuando el exponente es negativo? Veamos. ¿Qué ocurre en ese caso? Vamos a resolver un último ejercicio de funciones exponenciales y luego vamos a las logarítmicas. ¿Qué ocurre si tenemos el siguiente ejercicio? Voy a tomar el ejercicio de la guía. I igual a menos, perdón, I igual E a la menos X. ¿Qué ocurre cuando esta X tiene un signo negativo al lado? ¿Se trabajará de la misma forma? Veamos. Primero calculamos la asíntota horizontal. Siempre es el número que esté sumando o restando fuera de la potencia. Y el número que está sumando es el cero. Sumando o restando lo mismo. ¿Sí? Porque el cero no tiene signo. Ahora calculad la intersección con el eje Y. A X le damos el valor de 0. Y como el cero no tiene signo, es lo mismo escribir como E a la 0. ¿Cuánto vale E a la 0? 1. Vamos a graficar esta función. El eje Y lo graficamos sin línea punteadas. Y el eje X lo vamos a graficar con línea punteadas porque coincide con la asíntota horizontal. Ahora, uno se pregunta, ¿la base es mayor a 1? Bien, entonces el comportamiento de función es esta. Eso es falso. Por lo siguiente, observen el signo de X. Cuando el signo del exponente es negativo, o sea, de la X, la base se invierte. Entonces te queda 1 sobre E. Y el X queda positivo. Listo. ¿Cuánto vale 1 sobre E aproximadamente? Si no me equivoco, lo habíamos hecho anteriormente. ¿Sí? 1 sobre E aproximadamente vale 0,36. Esto es 0,36 elevado a la X. 0,36 no es mayor a 1. 0,36 es menor a 1 y mayor a 0. Bien, nos queda prácticamente medio minuto, así que cortamos y envío el último enlace de Zoom de la clase de hoy.